Bueno, muy bien. Hoy vamos a compartir algunas cosas de un tema que suele acompañarnos, el tema del estrés. Vamos a hablar del estrés y qué conexión hay entre el estrés y la ansiedad. El estrés es básicamente una reacción fisiológica del organismo, fundamental. Es algo que todos los seres humanos tenemos. Es necesario para la vida. Es una respuesta natural. Nunca veamos el estrés como un enemigo. El problema es que no controlado el estrés puede desencadenar problemas de salud, pero el estrés es necesario. El estrés es una respuesta fisiológica para poder reaccionar y poder actuar a lo largo de la vida. Sin estrés no podemos salir de la cama, lavarnos la cara, pensar qué ropa nos vamos a poner, hacer el trabajo que tenemos que hacer ese día o reaccionar frente a un estímulo, una respuesta, ¿no? No sé si vieron alguna vez esas imágenes que aparecen de un gatito que va caminando y de pronto el gatito llega a la esquina y le aparece un perro, ¿no? Entonces el gatito automáticamente se pone en guardia, bueno, porque, bueno, eso lo hace el estrés. El estrés te permite reaccionar frente a un determinado estímulo que exige una respuesta rápida. Por lo tanto, el estrés, para moverse, para funcionar a lo largo de la vida, es necesario. Es una reacción no específica ante cualquier demanda que se le haga. Eso dicen los diccionarios médicos. Una respuesta no específica ante una demanda que se le haga. ¿Cuándo se empezó a ver el estrés, o mejor dicho, a analizar el estrés desde el punto de vista de lo patológico, de lo que puede afectar el estrés? Nos tenemos que remontar a la primera mitad del siglo XX. Un médico austriaco, Hans Selye, es el padre del estrés, porque él se pone a estudiar qué pasaba en las personas que vivían situaciones estresantes, que vivían con determinados eventos que luego va a calificar como estresores. Él califica qué tipo de estresores hay y qué pasaba cuando eso se producía. Entonces él descubre que hay, por ejemplo, fijaros, hay un nivel de resistencia normal a lo largo de la vida, pero a veces, digamos, aparece una reacción ante una alarma, y si esa alarma, fijaros, no decae y esa alarma se mantiene en un determinado nivel, entonces esa alarma que aparece en el ser humano lo lleva a un estado de agotamiento y de caída. Entonces, él llega a la conclusión de que hay niveles necesarios de estrés, pero cuando ese estrés no está en el nivel correcto, te puede llevar a una fase de agotamiento psicofísico que trae unas determinadas consecuencias a tu organismo. Y entonces él empieza a hablar de diferentes niveles de estrés. Él habla, por ejemplo, del distrés. Cuando nosotros hablamos del distrés, estamos hablando de un exceso de estrés. O sea, una persona, o a veces utilizamos este término, ¿no? Está pasada de revoluciones, está pasada de vueltas. O sea, una persona que por algún motivo no puede pausar de ninguna manera, ¿no? Está pasada de vueltas. Quiero deciros que esto, en determinadas circunstancias, puede estar asociado, no siempre, puede estar asociado a alguna patología, ¿sí? O sea, el distrés puede, en determinadas circunstancias, estar asociado a una patología. Un trastorno hormonal o un problema de las glándulas tiroides puede producir distrés. Normalmente cuando nosotros tenemos hipertiroidismo, evidentemente las personas con hipertiroidismo van a ser más propensas al distrés. Luego nosotros tenemos el eustrés, que es el estrés óptimo, es el estrés que nosotros necesitamos para la vida, el que nos permite movernos, hacer cosas, planear, decidir, ejecutar, hacer. Es el que nos permite vivir de manera, digamos, normal. Y luego tenemos el hipoestrés, que es la ausencia de estrés óptimo, que es llevado, digamos, al máximo exponente, nos puede llevar a situaciones de melancolía crónica, de depresión no patológica existencial, o finalmente una depresión patológica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para vivir? Nosotros necesitamos esto, a este no lo queremos y a este tampoco, ¿no? Esto es lo que nosotros necesitamos, esto hay que evitarlo.
Y si aparece, evidentemente vamos a necesitar ayuda para poder llegar al equilibrio, porque digamos este sería el equilibrio, este sería el exceso y este sería la ausencia. Y lo que nosotros necesitamos es esto. ¿Okay? Bien, el estrés, contrario a lo que dice la creencia general, es una medida, como vengo diciendo, necesaria y saludable, desde el punto de vista del eustrés. Entonces, no hay que estigmatizar al estrés en ese sentido. Pero cuando eso nos afecta a nosotros física y mentalmente, entonces, y esto colorea, incapacita para las decisiones correctas, entonces nosotros estamos teniendo un problema, estamos teniendo un problema de distrés. Cuando nosotros ya tomamos decisiones fuera de foco, alocadas, excesivas, bueno, cuando nosotros realmente no actuamos compuestamente, sino que actuamos de manera descompuesta, nos enfadamos sin ningún motivo, reaccionamos mal sin ningún motivo, incluso podemos llegar a gritar excesivamente, bueno, eso es evidencia de que probablemente hay algo que te está produciendo ese distrés que te está impidiendo manejarte adecuadamente. Pero si hay eustrés, que es lo que nosotros queremos, se puede tolerar y todo lo que los componentes de la vida se pueden enfrentar de diferentes maneras, de una manera productiva, podríamos decir. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer finalmente, poder enfrentar las cosas de manera asertiva y poder ser lo más productivos posibles. ¿Cómo sabemos cuando hay hipoestrés? Pues bueno, básicamente cuando no hay fuerza, no hay energía, absolutamente no hay ganas para nada. El hipoestrés te inhabilita para la vida, no tienes motivación, no tienes fuerza, no tienes ganas, no tienes nada, ¿no? Entonces por eso decimos que ahí nosotros estamos viendo que ya estamos hablando de un cuadro melancólico o depresivo. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del estrés? Si nosotros entendemos que el estrés es algo que nos afecta desde el punto de vista de la mente, el cuerpo, estamos hablando del ser humano como una unidad biopsicosocial, o sea, somos un todo, mente, cuerpo, espíritu, o sea, ¿no? Entonces, el estrés nos va a afectar íntegramente a cada uno de nosotros. Entre los síntomas emocionales más comunes encontramos, por ejemplo, la inseguridad. La inseguridad crónica puede ser una evidencia del estrés. Personas que están constantemente inseguras, no solo inseguras frente a la vida, con miedos permanentes, sino con inseguridad para tomar decisiones. Eso es una evidencia de que no estamos en el nivel óptimo de estrés. La ansiedad. La ansiedad, yo creo que ya he venido hablando un poquitito acerca de la ansiedad, pero la ansiedad es ese estado de incapacidad para pausar, es ese estado de alteración permanente, esa falta de paz, de poder relajarnos, de poder estar serenos, de poder estar tranquilos, con una inquietud permanente. Bueno, cuando eso constantemente está en nosotros, cuando tenemos un estado de ansiedad libre flotante, evidentemente atrás puede haber factores de estrés no trabajados, no enfrentados, que están llevando a eso. Otro síntoma emocional del estrés es la sensación de frustración, sentir que uno, bueno, que está frustrado frente a todo, frente a la vida. ¿Os acordáis que una de estas noches yo hablé del problema de cuando nosotros, nuestra mente nos lleva a pensar en el todo o nada, o expresiones como nunca, ¿no? Entonces, claro, la frustración tiene que ver con eso, ¿no? A mí siempre me va mal, todo me sale mal, o todo lo hago mal, esto no va a funcionar. Bueno, eso hay un síntoma que evidencia que tenemos un problema emocional que puede ser el estrés también. Luego la tensión permanente, estar en tensión, estar en guardia, es otro síntoma emocional del estrés. Y por supuesto, en el caso de que haya hipoestrés, la aparición de la depresión. La depresión es un fenómeno interesante porque la depresión es algo que nosotros a veces no lo vemos venir y de pronto se instala, ¿sí? Y se instala básicamente muchas veces a través de un proceso melancólico. La melancolía es algo que todos podemos tener en diferentes momentos de la vida por diferentes situaciones. El problema es cuando la melancolía se va cronificando, y se va cronificando muchas veces porque a la melancolía se une la frustración, a la melancolía se une la ansiedad, a la melancolía se unen preocupaciones. Entonces, cuando eso se va cronificando, el resultado de eso es que nosotros ya pasamos de un estado melancólico
entramos a un estado de depresión. Y la depresión puede ser el primer grado, el segundo grado, el tercer grado, de episodio. Bueno, ya cuando ya llegamos a momentos donde la depresión, pues hay personas que ya se plantean quitarse la vida. Y las personas, esto es una cosa interesante que yo siempre lo comento, y yo creo que alguna vez ya lo dije, las personas que se suicidan, no se suicidan básicamente porque no quieren vivir, se suicidan porque no quieren sufrir. Porque para ellos la existencia es un sufrimiento constante. El mero hecho de existir los lleva al sufrimiento. Cuando estuve el año pasado en octubre dando una serie de conferencias en Atlanta, conocí a una señora que era la que llevaba el comedor de la escuela adventista de la ciudad, ¿no? Y asistía a la iglesia, a la principal iglesia hispana de Atlanta. Y bueno, hicimos una buena amistad, nos invitó un día a su casa, una tarde a merendar, otro día nos invitó a comer. Una señora muy agradable. Tenía 3 hijos y uno de esos hijos, que había estudiado teología, era pastor, estaba ministrando en un lugar, pues su hija mayor hacía 6 meses que se había suicidado. O sea, su nieta se había suicidado. Y entonces nos contó la historia. Una chica que sufría de depresión endógena. La depresión puede ser no patológica, existencial, pero hay depresiones endógenas. Frente a la depresión endógena, pues los tratamientos a veces son más o menos eficaces, pero en el caso de la chica no daban realmente con la tecla. Esto fue avanzando cada vez más. Y ella finalmente un día decidió quitarse la vida, pero decidió quitarse la vida porque para ella la existencia era un sufrimiento permanente. Y ella me contó lo que ella relata en la carta, donde le pide perdón a a su papá, a su mamá, a toda su familia, pero les dice que para ella es insoportable seguir viviendo, que la perdonen, que lo mejor que le puede pasar a ella es morir. Claro, uno no lo entiende porque no está dentro de los zapatos de esa criatura, ¿no? Y entonces, bueno, la criatura se suicidó. Llevaba ya 6 meses y cuando la abuela, claro, nos contaba esto, pues era muy fuerte, ¿no?, esta experiencia. Y es básicamente por eso, la depresión se instala y si se cronifica te puede llevar a que tu visión de la vida sea muy catastrofista, muy triste, muy lúgubre, que tú percibas un sufrimiento existencial permanente y si eso no se supera, pues puede llevar a situaciones que son verdaderamente dramáticas. Y por supuesto, otro de los síntomas emocionales de un factor estresante que nos está afectando, del cual ya he hablado un poco, es el miedo. Ese miedo a lo que va a venir, a lo que va a acontecer, a lo que puede producirse, crónico, constante, permanente. Bueno, eso también es un factor, es una evidencia que hay un síntoma emocional también del estrés. Entre los síntomas mentales nosotros encontramos la confusión. No sé si han hablado a veces con personas que experimentan confusión. Muy interesante, porque son personas que no te pueden llevar una conversación, no te la pueden llevar. Y te dicen una cosa y después van a otra que no tiene nada que ver con lo que te estaban diciendo. Hay una confusión mental muy marcada, ¿no? Entonces hay personas que lamentablemente frente al estrés entran en este cuadro de confusión, es un síntoma mental. La baja concentración, el no poder concentrarse, decir, bueno, me voy a aplicar a leer esto, a escuchar esto, a hacer esto. O sea, cuando tú no te puedes concentrar, eso también es un síntoma mental de que puede haber un factor estresante que te está afectando. Hay algo que no está manejado adecuadamente. Y la preocupación crónica permanente, que como bien lo indica la palabra, preocupación es ocuparse antes de, preocupación. Porque en realidad todos nosotros tenemos cosas que, bueno, nos generan más o menos interés en cómo lo vamos a resolver. Pero cuando hay una preocupación permanente es que te estás ocupando previamente de algo que probablemente pues, no te afecte de ninguna manera. Piensen que estamos hablando de personas que tienen preocupación, pero asociadas a todo esto, asociadas a la inseguridad, la ansiedad, la frustración, la tensión, la depresión y el miedo. Entonces, el cuadro es todavía mucho más dramático, porque tú estás preocupado, pero en un marco de ansiedad, en un marco de tensión, en un marco de angustia. Entonces, esa preocupación permanente es una evidencia también, un síntoma mental del estrés. Y también la sobrecarga emocional, cuando tú emocionalmente sientes que no tienes capacidad para poder enfrentar situaciones de la vida, ¿no? Ahora, quiero deciros que hay momentos en la vida donde esto se puede dar. O sea, y eso no significa que nosotros estamos mal. Hay circunstancias en la vida que te llevan a esto.
Pero evidentemente cuando eso llega tenemos que manejar las cosas para superarlas, ¿no? De alguna manera tenemos que superar esto. Porque hay cosas que de pronto nos pueden coger muy rápido y nosotros tenemos que enfrentarlas de alguna manera, ¿no? Cuando nosotros hicimos este viaje para ver a nuestra familia, sabéis que mi esposa trabaja en un restaurante en Oviedo y el que se encarga de llevarle las pizzas, porque ellos hay un día en la semana que en la noche hacen pizzas, no me acuerdo si el miércoles, el jueves, no sé cómo es la historia. Este hombre hace pizzas y entonces les lleva las pizzas. Y este hombre es argentino. Y entonces se enteró que ella, que viajamos a Argentina, y le dijo, mira, allá venden una infusión que a mi esposa le encanta. ¿Podrías traernos un par de cajas? Nosotros te las pagamos aquí. Bueno, mi esposa se ocupó en buscar esa infusión y cuando llegó aquí, le envió un mensaje, le dice, no sé, no me acuerdo el nombre, fulano, tengo las cajas con infusión, cuando quieres te las acerco, las retiras del restaurante cuando pases a dejar las pizzas. He traído las infusiones para tu esposa. Y él le contesta, fíjate, le contesta. En este momento estamos en el tanatorio incinerando a mi esposa. 48 horas antes la mujer se puso mal en la noche, la llevó a urgencias y se murió. Le dio un infarto de miocardio fulminante, no la pudieron sacar y se murió. Una mujer de 58 años. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué haces cuando viene eso? ¿Cómo lo enfrentas, no? Bueno, yo quiero deciros que cuando vienen esas cosas en la vida, claro que te van a afectar. Porque primero vas a vivir el shock, y en el shock vas a estar medio tonto, no te das cuenta de la realidad, pero cuando pasas del shock a enfrentar la realidad que te toca, tú realmente vas a necesitar ayuda. Y es por eso que yo siempre recomiendo a las personas que tienen pérdidas, si ven que eso lo supera mucho, que pasan las semanas, que pasan los meses y lo supera, busquen ayuda y hagan una terapia del duelo, porque eso es importante hacerlo también, a veces para superar algunas cosas que son a veces no esperadas muchas veces, ¿no? Que son muy rápidas, porque en última instancia, bueno, todos sabemos que es una ley de vida, todos nos morimos, etc. Pero claro, hay muertes que se dan en unos tiempos que no esperamos que se den esas cosas, ¿no? Entonces, la terapia del duelo ayuda mucho en esto. ¿Cuáles son los síntomas conductuales en cuanto a la conducta? ¿Qué pasa con una persona que tiene problemas de estrés? Bueno, hay algunas cosas interesantes, ausentismo laboral. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad, no tiene fuerza. Normalmente estamos hablando aquí de personas que tienen hipoestrés en este caso. Fijaros, no tienen fuerza para trabajar. Pueden tener hipoestrés, están hundidas en la depresión. El quiebre de relaciones, no tienen capacidad para manejar las relaciones también. Y esto se puede dar por hipoestrés o se puede dar por distrés, la incapacidad para manejar relaciones. Tanto porque tú no tienes fuerza o como porque avasallas tanto que finalmente vas quebrando relaciones. Otro síntoma conductual es cuando nosotros buscamos a través de determinadas sustancias el tema, o sea, cómo manejar nuestra vida. Cuando nosotros vemos nuestras neuronas, ya sabéis que las neuronas son, vamos a decir, algo redondito y tienen como unos pelitos que se llaman dendritas, y entre las neuronas hay un espacio que se llama sinapsis. Por esa sinapsis circulan una serie de neurotransmisores. Hay cientos de neurotransmisores. Cada uno sirve para diferentes cosas, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo. El neurotransmisor del deseo se llama dopamina, ¿no? La dopamina es un neurotransmisor que te dice yo tengo hambre, tengo deseo de algo, ¿no? Y el que te da satisfacción es la serotonina, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas dendritas lo que hacen es hacer que ese neurotransmisor encaje, digamos, adecuadamente y el impulso nervioso que produce encaje adecuadamente en la neurona. Cuando en nuestro cerebro hay alguna deficiencia en la sinapsis o en el intercambio de neurotransmisores, porque quizás alguna de estas dendritas no encaja bien con la otra, una está fallando, entonces suele ocurrir que los seres humanos buscamos sustancias que nos den el efecto de los neurotransmisores. Y es por eso que las personas usan drogas. Yo les voy a decir esta noche algo que quizás los va a sorprender. No se asusten tampoco que no estoy promocionando la droga. Pero si de pronto todos nosotros esta noche nos ponemos a fumar marihuana, no significa que nos vamos a transformar en drogadictos. A menos que nosotros tengamos algún problema en la sinapsis del sistema nervioso que favorezca la necesidad de alguna droga supletoria que sea semejante al neurotransmisor.
porque las sustancias psicoactivas son parecidas. Es como si yo en una cerradura, yo tengo una llave que tiene unas determinadas características, ¿vale? Y la cerradura se abre con esa llave, vamos a decir. Entonces, lo que hace la sustancia psicoactiva es imitar el molde, el modelo de la llave, para abrir esa cerradura, lo imita. No es exactamente igual, pero es tan parecido que se puede dar por lo menos una vuelta de tuerca o 2 vueltas de llave, pero no se abre completamente, pero es parecido. Entonces, las personas que tienen esta necesidad es la que terminan enganchadas al tema de la droga. Y en realidad nosotros tampoco no sabemos qué predisponentes tenemos, por eso es importante la prevención en cuanto a la abstinencia, ¿no? El tema de abstenerse de todo lo que sean drogas, aún las drogas socialmente aceptadas, como puede ser el alcohol, es una ventaja para nosotros, porque nosotros no sabemos realmente cómo está funcionando la sinapsis de nuestro sistema nervioso. ¿Y qué pasa si yo tengo un problema en la sinapsis y yo necesito una droga que sea estimulante y depresora? Ahí encaja el alcohol perfectamente, porque el alcohol, por un lado, te da ese punto de entusiasmo y luego te aplaca, te va el efecto, ¿me entiendes? Entonces, claro, tú vas a terminar siendo un alcohólico, o lo que hace la nicotina, o lo que hacen otros tipos de drogas, ¿no? Entonces, entre los síntomas conductuales, cuando hay un problema de estrés, nosotros encontramos las drogas, el consumo de alcohol, o también se puede dar el trabajo exagerado, porque las personas buscan a través del trabajo la evasión. O sea, el trabajo es necesario, todos tenemos que trabajar para vivir, ya sabes que lo que dice el precepto, 6 días trabajarás, ¿sí? En el jardín del Edén ya se instituyó el trabajo, pero el problema es cuando el trabajo se transforma en un fin en sí mismo y puede transformarse en un elemento evasor. Tú evades la realidad, evades tu hogar, evades los problemas, evades la vida y te dedicas a trabajar porque realmente estás usando el trabajo como una forma de droga también. Bueno, entonces, fijaros qué interesante porque esto va desde el ausentismo laboral hasta el trabajo exagerado. O sea, a este no lo puedes meter en la oficina y a este no lo puedes sacar del despacho, ¿no? O sea, a este no logras que se mueva porque tiene un hipoestrés brutal y este tiene un distrés que no le impide, que le impide pausar completamente. Los síntomas físicos: agotamiento, trastornos del apetito, trastornos del sueño, somatizaciones. Ya sabéis que la somatización, problemas que empiezan en la mente y empiezan a somatizar a nivel orgánico. Hay muchos estudios en relación con esto, el tema de alergias también, la tensión muscular, cuando uno vive esa tensión crónica permanente de algunas partes de los músculos del cuerpo que produce dolor, incluso dolor crónico puede producir, y las taquicardias. Las taquicardias son una evidencia de que algo está pasando. Si no hay un problema cardíaco, ¿sí? Si usted va al médico y dice, mire, su corazón funciona bien, usted no tiene nada, aquí las válvulas están bien, esto, aquello. Bueno, evidentemente puede ser una taquicardia de tipo emocional y puede estar asociado a un problema, a un factor estresante. ¿Bien? Sí. Las dendritas. Bueno, mejor dicho, como o sea, todo nuestro cuerpo es un laboratorio químico, o sea, nosotros funcionamos químicamente. Y entonces nosotros funcionamos, para funcionar como una máquina, necesitamos una fuente de energía. La fuente de energía que nosotros tenemos, o sea, yo esto lo simplifico, ¿eh? Vamos a decir, nosotros necesitamos energía eléctrica para funcionar, necesitamos corriente, necesitamos energía eléctrica. Interesantemente, cuando se habla de la descripción del hombre, encontramos tres términos en la escritura que llaman mucho la atención, porque dice que el ser humano tiene una serie de componentes. Adamá, que tiene que ver con la parte material, que la escritura lo traduce como arcilla, barro, ¿no? O polvo de la tierra. La palabra Neshama, que es una palabra que significa viento, soplo, pero también energía. Y el resultado de eso es un nefesh, una alma, una vida, una mente, un ser pensante, ¿no? Entonces, evidentemente esa energía es la que nosotros necesitamos. Ahora, la energía necesita cosas que la conduzcan. Por ejemplo, el agua es un muy mal conductor de energía.
pero un metal es un buen conductor de energía. ¿Me siguen? Entonces, hay minerales que son buenos conductores de energía. Por ejemplo, todos estos impulsos nerviosos que nosotros necesitamos en el cerebro necesitan calcio. Cuando hay carencia de calcio, evidentemente, toda esta energía que tiene que producir el impulso nervioso tiene un problema. ¿Habéis escuchado alguna vez personas que dicen, no, yo antes de dormir me tomo un vasito de leche y duermo muy bien? ¿Habéis escuchado eso alguna vez? ¿Habéis escuchado? Por el calcio. Entonces el calcio, como favorece el trabajo de los impulsos nerviosos, el cruce de esos impulsos les permite avanzar bien, pues evidentemente hay personas que esto les ayuda para que su mente esté trabajando de una manera más óptima. Probablemente tengan una carencia y la tienen que suplir constantemente. Entonces, claro que cuando faltan cosas en nuestro cuerpo lo trabaja de la misma manera. Voy a poner otro ejemplo. Todo nuestro cerebro funciona constantemente con el complejo B. Necesita complejo B constantemente porque sin complejo B nosotros no podemos realizar una serie de funciones. Eso es una vitamina. Ahora, el cerebro prefiere tener una persona viva en un cuerpo enfermo y no en un cuerpo tonto. ¿Me entienden lo que les digo, no? O sea, el cerebro prefiere estar bien él, no importa cómo esté el cuerpo. Entonces, si el cerebro no recibe el complejo B que necesita, lo va a extraer de cualquier parte. Va a extraer el calcio que necesita de cualquier parte. Por eso viene la osteoporosis. Porque el cerebro extrae el calcio de los huesos para poder funcionar. Cuando hay carencia de calcio, cuando no hay alimentación con el calcio suficiente. Cuando no hay complejo B, que hace el cerebro? Extrae la vitamina B de donde sea. Y se produce en carencia de vitamina B. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que funcionar. Entonces, él prefiere un cuerpo enfermo, pero que el cerebro esté vivo. Entonces, constantemente va a ir, si hay, tomando lo que hay. Entonces, lo que nosotros necesitamos es suplir permanentemente todo eso para que el cerebro no quite y haya siempre remanentes de todo eso. Por eso los minerales, las vitaminas, bueno, todo esto, los fitoquímicos, bueno, todo esto son importantes a la hora de que funcione también bien nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Bien, los agentes, avanzamos un poquitito. Los tipos de estresores pueden ser internos o externos. Los internos tienen que ver con lo que hay adentro de nosotros, tienen que ver con los pensamientos. Ya hablé un poquito de esto a lo largo de estos días. ¿Y cuáles son los externos? Pues los que están fuera de nosotros. Los que están fuera de nosotros. ¿Qué pasa si justo en el piso donde tú vives están haciendo una obra de reforma? Y están todo el día dándole un martillo mecánico, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Me dice, bueno, de 10 a 9 podré descansar, pero todo el día te estás jorobando. Eso es un factor de estrés. Pero ¿qué pasa si probablemente viven en un lugar donde has tenido ruido todo el día y por más que tú estás dentro del ruido, porque es una calle muy transitada, hay mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Y tú no tienes bien aislado ventanas que te aíslen completamente del ruido. Tú vas a aprender a vivir con el ruido, pero el ruido te va a afectar finalmente. Entonces, ese es un estrés externo, porque no está dentro tuyo. Y luego, voy a avanzar un poquito, están los que nosotros podríamos llamar estreses que son manejables y los que no son manejables. El estrés que es manejable, como el nombre lo dice, es el que tú puedes manejar. Pero hay formas de estrés que tú no las puedes manejar. Yo siempre hago una comparación con un poquitito simplona, pero tú puedes dormir y si hay un mosquito, ¿vieron esas noches que no quiere dormir, el mosquito está... Eso con una revista, una pantufla o lo que sea, se te acabó el problema. Tú te lo cargas. Y duermes plácidamente. Pero ¿qué pasa si la persona con la que tú duermes ronca mucho? ¿Sí? Y te pone ahí la bocina en la oreja y no lo puedes matar, porque vas preso. Entonces tú aquí tienes un factor, hay que ver cuál es el camino para el que es inmanejable, encontrarle la vuelta para controlarlo. Porque de alguna manera vas a tener que controlar eso. Lo que no puedes hacer es vivir toda la vida con un factor de estrés. Si no lo puedes suprimir, vas a tener que controlarlo. Aprender a controlarlo de alguna manera. Yo recuerdo hace muchos años, estaba en la ciudad de Sevilla,
estábamos haciendo una actividad ahí y todos los que habíamos ido a esa actividad, bueno, nos estábamos apuntando en el hotel y yo veía que había uno que estaba apuntando solo y le digo, ¿tú vas a dormir solo? ¿No quiere un colega, no? No, sí, yo prefiero dormir solo porque yo ronco. Le digo, pues va, yo también ronco un poco. Dice, no, yo ronco. Hombre, digo, no va a ser para tanto, no va a dormir solo toda la semana, ven, vamos, compartamos habitación y conversamos un poco. Oye, esa primera noche era como un camión con el motor fundido cuesta arriba. No había sitio donde uno pudiera dormir. Me fui al pasillo a dormir y se escuchaban los ronquidos en el pasillo. A la mañana siguiente le dijo, mira hermano, no te preocupes porque yo me cambio de habitación. Qué insoportable dormir contigo. Tenía una apnea horrorosa ese hombre, pero aparte había momentos que no solo ese ronquido, sino que no... ¡pam! Y yo empezaba a contar 1, 2, 3, 4, este se ha muerto, digo yo. Y arrancaba de nuevo el camión, ¿no? Bueno, él finalmente, yo le dije a la mañana siguiente, mira, tú tienes un problema aquí, tú necesitas un médico urgente, yo no sé si te lo he dicho, si la santa que vive al lado tuyo, que es tu esposa, ya está acostumbrada a sufrir este martirio o dormir en otro sitio, pero tú necesitas un médico urgente, que tiene un problema de apnea fatal. No, pues que yo me siento bien, le digo, ya a mí me da igual cómo te sientas, yo te lo digo, vete al médico que tengan una revisión completa, que vean si y evidentemente, y a partir de ese momento empezó a dormir con este aparatito, ¿no? Que se pone ahí, y entonces, uy, cómo le cambió la vida. Luego con este hombre hicimos el doctorado y alquilamos, bueno, hicimos la maestría juntos y los veranos alquilamos en el mismo piso 3 compañeros, Gabriel Díaz, que lo conocéis, Tomás Márquez, que es el que vino aquí a dar unas conferencias el año pasado, ¿os acordáis? En noviembre, el pastor Tomás Márquez, este era el del ronquido y un servidor. Y claro, con el aparatito se podía vivir al lado de él, las cosas habían cambiado. Entonces, claro, los factores de estrés hay que buscar cómo controlarlos de alguna manera. Hay que buscar la manera para controlar el estrés. ¿Por qué? Porque si no, la ansiedad aparece. La ansiedad, que es un estado de aprensión, de tensión, de inquietud, que te hace estar alerta todo el tiempo, preocupado, mal todo el tiempo. Entonces nosotros necesitamos poder controlar los factores de estrés. Porque si bien es cierto que todos a lo largo de la vida vamos a experimentar cierto grado de ansiedad, cuando no controlamos los estresores, la ansiedad se cronifica. Y lo que nosotros no queremos es cronificar la ansiedad. Ahora, vuelvo a decir, tenemos que ver cuál es el mejor camino para enfrentar algo que me está causando a mí un problema. Y a veces en los estresores que son internos hay que ver cómo está funcionando mi mente, por qué pienso como pienso, por qué leo las cosas como las leo, por qué percibo como percibo y puedo quizás necesitar ayuda para que se reoriente mi pensamiento. O si el problema que yo estoy teniendo tiene que ver con la conducta, pues quizás estén necesitando tomar algún tipo de decisión para que eso se supere de alguna manera. Entonces tengo que evaluar y a veces a la hora de la evaluación también puedo necesitar ayuda para ver realmente cuál es el mejor camino para poder enfrentar ese factor estresante que yo tengo, ¿no? Ahí es donde ocupa un lugar muy importante que yo os decía la otra noche, la higiene mental. Porque te ayuda en la prevención y en el tratamiento del estrés. ¿Por qué prevención? Porque te ayuda a pensar adecuadamente y te ayuda a enfrentar lo que podrían ser estresores internos, esos estresores que están adentro tuyo. Claro, no vas a tener una cantidad de estresores internos si tienes higiene mental adecuada. Pero por otro lado, te va a ayudar a enfrentar adecuadamente los estresores externos y vas a poder lidiar con ellos y manejarlos de una forma que sea más productiva para tu vida. Ahora, mirad. Hay algunas cosas que son estresantes y nosotros nunca las vamos a poder evitar. Y ahí me voy a detener unos minutitos, en los pocos minutos que nos quedan, los 10 minutos que nos quedan me voy a detener ahí. Hay cosas que nosotros no vamos a evitar jamás. Los seres humanos vivimos, del momento que nosotros nacemos, puede ser muy fatídico lo que yo voy a decir, pero nosotros nacemos para morir. Entonces, en el momento mismo que nacemos ya empezamos a perder vida. No es que ganamos años, cada año vamos perdiendo un año de vida, ¿vale?
y a medida que van pasando los años nos acercamos inevitablemente a la muerte. La muerte es algo que nos afecta a nosotros básicamente por un par de cosas que tienen que ver, en primer lugar, por lo desconocido. Todo lo que es desconocido nos afecta. Y aunque nosotros tengamos un ideario acerca de lo que es la muerte, etcétera, de alguna manera no deja de ser algo desconocido. Porque la mayoría de nosotros no habló con ningún muerto que le contó lo que vio, lo que dejó de ver, nada por el estilo, y espero que nunca lo haga. Pero no deja de ser algo que está enmarcado en lo desconocido. Lo segundo que nos afecta acerca de la muerte es que la muerte está asociada al dolor, al deterioro, al sufrimiento y a veces también a la soledad. Entonces, la muerte es molesta, porque te ocasiona molestias cuando va llegando ese momento en tu vida. Y lo tercero, por lo cual a nosotros nos afecta tremendamente la idea de la muerte, es por que nosotros, la muerte nos lleva a la pérdida del control. Nosotros no podemos controlar la vida en el momento de la muerte. Ya pierdes el control de la existencia. Y los seres humanos somos controlados. Y yo creo que otra cosa que nos afecta también es la sensación de pérdida. Nosotros perdemos, estamos perdiendo vida, estamos perdiendo existencia y estamos perdiendo todo lo que nosotros... Se invirtieron millones de dólares para estudiar a los adventistas en Estados Unidos, porque claro, el servicio médico de Estados Unidos una vez dijo, ¿dónde podemos encontrar un grupo control, pero que sea normal, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, que no vive en una comunidad aislada en las montañas como los Hunza, ni vive, qué sé yo, en una tribu, en algún lugar sin ningún tipo de contaminación, donde hay gente que usa coches, que vive en una ciudad, que tiene que ir al supermercado a comprar su comida, pero ha asumido un estilo de vida que le da mayor longevidad o calidad de vida. Entonces digo, bueno, mira, aquí hay un grupo aquí en Loma Linda, una gente un poco rarita, pero bueno, mira, se llaman adventistas. Bueno. Entonces, claro, el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, vamos a invertir para estudiar a esta gente. Hicieron un estudio maravilloso con los adventistas. Y hay otros estudios que se han hecho con otros grupos, pero voy a decir, todos estos otros grupos, la mayoría de nosotros no viviría en esos lugares ni podría asumir esa vida. ¿Cuál era la característica de los habitantes de Loma Linda? Eran urbanitas, vivían en una ciudad, respiraban aire contaminado, por así decirlo, porque utilizaban coches, había cerca industrias, comían alimentos que los tenían que comprar, procesados o semiprocesados, comprados en el supermercado, no es que ellos tenían la huerta y sacaban de la huerta y comían lo que cultivaban, no comían necesariamente alimentos ecológicos, pero habían asumido un modelo de vida interesante. ¿Cuál fue el resultado de ese estudio que fue asombroso? Y es que había una reducción notable en las probabilidades de, por ejemplo, fíjense lo que notaron, la probabilidad de contraer cáncer de pulmón se reducía al 80%. Pero queda un 20%, señores. Queda un 20%. O sea, no se anula la probabilidad. La probabilidad de contraer cáncer de próstata se redució en un 50%. La del cáncer de mama, un 60%. Pero en ningún caso se anuló la probabilidad de que las enfermedades... No es que 100% de que no lo va a contraer. ¿Me entendéis lo que os digo? Entonces, aún un buen estilo de vida no significa que no va a haber un deterioro finalmente del cuerpo. Porque nosotros vamos funcionando de alguna manera y este cuerpo se va deteriorando. Entonces, la enfermedad es otro factor estresante que lo podemos estirar en el tiempo, que es lo que se llama en medicina los factores de envejecimiento, los podemos estirar, pero más tarde o más temprano van apareciendo y empiezan la enfermedad. Allá por la década de los 70, 80, una famosa médica rumana, no hay ningún hermano rumano esta noche aquí, ¿no? La doctora Anna Slam, pionera en gerontología y en cómo revertir el envejecimiento. Es unos estudios interesantes relacionados con la alimentación, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces nosotros podemos prevenir, sí, podemos prolongar, sí, podemos evitar, no. Otro factor de estrés, eso no lo va a evitar. O sea que nosotros nos vamos a meter a enfermarnos y no vamos a evitar la muerte. Y esas dos cosas nos estresan tremendamente. Y hay otra cosa que nosotros no podemos evitar. No podemos evitar a lo largo de la vida que haya personas que nos dejen de querer. Y esto pesa. No digo que no hay personas que nos van a querer, habrá muchas personas que nos van a querer. Pero también nos encontraremos en el camino de la vida con personas que nos dejen de querer. Y que no quieran relacionarse con nosotros, y que no quieran tratar con nosotros. Y esa pérdida afectiva también produce estrés.
Y a lo largo de la vida vamos a encontrar situaciones que nos van haciendo perder también relaciones, perder afecto, que tiene que ver con la muerte, con la enfermedad, con la pérdida de sentimientos. Esos factores no los vamos a poder nosotros manejar, porque a veces vienen. Tú naces y te mueres, no programas esto cuando naces, tampoco mayormente no programas cuando te mueres. No programas cuando te quieren ni cuando te dejan de querer. No programas cuando te enfermas y cuando te sanas de la enfermedad. Las cosas van sucediendo a lo largo del camino de la vida. Y es ahí donde aparece un factor que es la esperanza. La esperanza como factor que ayuda a enfrentar todos esos estresores, grandes estresores, macro estresores inmanejables que nosotros tenemos. Y la esperanza, voy a pasar un poquitito rápido esto porque me quiero centrar en una serie de estudios que se han hecho que me parecen muy importantes compartir con vosotros en esta noche. Fijaros, ¿no? Hay una cantidad de investigaciones donde se ha visto cómo actúa la esperanza. Hay una cantidad de estudios médicos que se han hecho, ¿no? Que han tomado grupos control para ver cómo funciona. Por ejemplo, hay un estudio que se llama el estudio ANDA, que se realizó, hecho por el Servicio de Salud de los Estados Unidos. Evaluaron 2.832 personas durante 12 años. Estos se llaman estudios de corte longitudinal, no de impacto, longitudinal. Se estudia gente en el tiempo. Estos son los más fiables. Durante 12 años. Y encontraron que los desesperanzados, o sea, los que no tenían lo que en psicología se llama optimismo disposicional, los desesperanzados, los que eran más amarguetes, ¿no? Que iban por la vida sin ilusión, sin esperanza, tenían un riesgo mucho más alto de contraer enfermedades letales del sistema cardiovascular, del corazón. Entonces, concluyeron que la esperanza era un factor fundamental para una mejor salud cardíaca. Es un estudio muy interesante. Pero mirad, hay otros que se han hecho, ¿no? Un estudio hecho en Finlandia, aquí tenemos con 2.428 hombres que fueron seguidos durante 6 años. Se encontró que la mortalidad debida al cáncer era mucho mayor en aquellos que no experimentaban actitudes de esperanza frente a la vida. Entonces, menos morían de cáncer los esperanzados, más morían de cáncer los desesperanzados. Otro estudio que se hizo interesante en San Antonio, en Texas, en el 2001, 800 personas de origen mexicano y europeo entre 64 y 79 años. Luego de 5 años de estudio descubrieron que el 29% de los desesperanzados había fallecido, en comparación con el 11% de los esperanzados. Y descubrieron que los desesperanzados tenían casi 3 veces más posibilidades de morir anticipadamente. ¿No te quieres morir pronto? Ten esperanza. ¿Sí? ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es la actitud de que lo mejor todavía no ha llegado, de que lo mejor está por venir, de que las cosas van a salir bien, de que esto se va a arreglar, de que esto se va a solucionar, de que esto se va a superar, que de alguna manera esto va a ir para adelante. Eso es la esperanza. Es la capacidad de ver de manera optimista el futuro, mirar de manera optimista hacia adelante. Hay una cantidad de estudios que se han ido haciendo. Este es otro que me llamó la atención, que descubrió en un estudio que se llama el estudio Kilma, donde se descubrió que la esperanza, tanto en personas como grupos o comunidades, era una facilitadora de los procesos de salud o la ausencia de esperanza en los procesos de aparición de la enfermedad. Por lo tanto, la esperanza es importante. Otro estudio, hecho en el año 2006, descubrió que fomentar la esperanza incrementaba el bienestar personal, social y espiritual de las personas. Y esto tiene que ver con una cuestión de visión. Entonces, si yo miro hacia adelante con una actitud, con optimismo disposicional, con esperanza, las cosas cambian. Y mirad, en este sentido yo estoy convencido, yo firmo, de que no hay nada como la fe para fomentar la esperanza. Y no hay nada como aceptar lo que Dios nos dice para fomentar la esperanza. La vida puede pasar por diferentes etapas, pero a la vez nosotros tenemos una cantidad de promesas de Dios que nos ayudan a vivir esperanzados. No temas ni desmayes. Como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de tu vida.
He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Mirad a mí y sed salvos. ¿Cuántas promesas hay? Joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando el pan. Mirad los lirios del campo, mirad las aves del cielo, etcétera. O sea, cuántos mensajes esperanzadores nosotros encontramos de parte de Dios. Pero hay algo tremendo cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento. Nosotros encontramos un montón de imágenes preciosas donde encontramos a Jesús que se acerca a la gente y dice: no temas, no temas, no temas, no temas. No tengas miedo, no tengas miedo, cobra de ánimo. Donde Él incluso dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Creed en mí, creed en Dios, creed también en mí. Entonces, hay una constante invitación a que nosotros tengamos esperanza, a que miremos al futuro con esperanza. Todas las imágenes que nosotros encontramos, especialmente en el Nuevo Testamento, proyectan que nosotros miremos hacia el futuro. A veces nosotros decimos: bueno, todo tiene solución menos la muerte. No, la muerte también tiene solución. La muerte también tiene solución, porque está el mensaje de la resurrección. Está la promesa de la resurrección. Y así como en el mundo que nosotros vivimos cada primavera y cada verano, la naturaleza resucita, está reservada una resurrección biológica para los seres humanos. La esperanza de la resurrección, ese cielo nuevo, esa tierra nueva, donde hay justicia, donde se acaba el dolor, el sufrimiento, la muerte, donde no hay llanto, donde no hay enfermedad. Esa proyección hacia ese futuro extraordinario. Eso, si te acompaña en el camino de la vida, te hace vivir de otra manera, te hace caminar de otra manera, te hace funcionar de otra manera, te hace enfrentar las situaciones que son tremendamente estresantes de otra manera. Y yo contaba en alguna de las reuniones que os di, esta dama, esta señora de Aitona, Cecilia, que me impactó tanto la actitud de esperanza, tanta esperanza que ella tenía, ¿no? Y una de las noches que ella estaba ingresada, que yo la fui a visitar una tarde, salía la médica, ahí una médica, era ofuscada. Y yo me acerco y le digo: Cecilia, ¿qué le pasa a esta dama que salió con cara de pocos amigos? Me dice: no, dice, es la que me mandan del servicio de salud mental. Así me preparan para aceptar la muerte. Y le digo: ah, sí, mira, qué interesante, tienen un servicio por eso. Sí, dice, muy interesante. Muy buena la chica, me decía, muy buena la chica. ¿Sí? Pero, dice, no entiende que a mí la muerte no me preocupa. Y yo le he dicho: mire, usted no se preocupe, de hecho, no venga, no hace falta que venga, porque yo sé que me voy a morir, estoy preparada para morirme. Y le digo: más, me voy a morir, pero cuando venga Jesús me voy a resucitar. Digo: usted tranquila. Y esta mujer le dijo: usted está evadiendo la realidad, y trataba de que entrara en un proceso cognitivo de aceptar lo que ella entendía que era la realidad. Entonces decía: no, lo que usted no entiende. Yo me voy a morir, no pasa nada, pero voy a resucitar, voy a volver a la vida. Esto va a ser un sueño, usted quédese tranquila, que yo estoy bien. Vaya por otro, esos que están amargados, preocupados por la muerte, vaya con ellos. ¿Por qué? Porque ella miraba el futuro con esperanza. Esperanza aún más allá de la muerte. Y amigos, cuando nosotros pensamos en el triunfo de Jesús, no solo sobre la vida, porque Él triunfa sobre la vida, triunfa sobre las tentaciones de la vida, triunfa sobre los fracasos de la vida, triunfa sobre las decepciones de la vida, triunfa sobre los desengaños de la vida, pero triunfa también sobre la muerte. Y nosotros confiamos en Él, en sus victorias, y confiamos en que Él puede hacer nuestras, sus victorias, entonces hay motivo también para la esperanza. Así que nosotros desde la fe podemos mirar al futuro con esperanza. Por eso dice la Escritura: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al pensamiento del ser humano, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, para aquellos que creen en Él, para aquellos que confían en Él. Tenemos que aprender a mirar al futuro con esperanza, porque finalmente vivir desesperanzado nos hace personas infelices. Pero cuando tenemos esperanza, realmente podemos vivir sin ansiedad, podemos enfrentar los factores estresantes y podemos vivir mucho más felices en este mundo, a pesar de las dificultades que se van planteando a lo largo del camino de la vida. Les recomiendo este libro. ¿Lo habéis leído? Este librito.
Aquí hay mucho más de lo que yo acabo de decir esta noche. Vale la pena leerlo, compartirlo con las personas. Si encontráis una persona triste que tiene dolor, hablarle de esperanza, llevarle un mensaje de esperanza. Hoy hay escuelas de psicología que han visto en la esperanza un agente sanador. Por eso se ha desarrollado hasta una nueva escuela de psicología, la de la psicología de la esperanza. Porque hemos visto que cuando las personas viven desesperanzadas y desanimadas, viven enfermas, viven tristes, improductivas, sin proyección. Y no solo ellos viven así, sino que rodean su ambiente de dolor y de tristeza. Pero las personas que viven con esperanza son personas que avanzan, que triunfan, que se superan y que destilan también ilusión y esperanza a las personas que los rodean. Que Dios nos ayude, pues, para vivir con esperanza cada día en nuestra vida. Muchas gracias. Nos vemos mañana nuevamente a la misma hora. ¿Oramos para terminar? Buen Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido juntos y te pedimos que ante todas esas situaciones que van apareciendo a lo largo de la vida podamos refugiarnos en ti con confianza, con seguridad y con esperanza, sabiendo que a tu lado y de tu lado y por tu poder podemos enfrentar cualquier situación y superarla bajo tu dirección, tu amparo y fortaleza. Ayúdanos a mirar el futuro con ilusión y con esperanza, mirar las cosas de arriba, las cosas del cielo, a desarrollar una visión espiritual, a trascender por encima de las preocupaciones y conflictos de este mundo y a mirar más allá del presente a un cielo nuevo y una tierra nueva donde la injusticia, el dolor y el sufrimiento y la muerte desaparecerán definitivamente. Guárdanos en tu amor hoy y siempre, lo pedimos por Jesús. Amén. Muchas gracias, nos vemos mañana si Dios quiere.